Seguimos en la mira con el secretario general de ALADI, Sergio Agüero, que siempre es un gusto, Sergio. Un gusto, como siempre, Gabriel. Sergio, siempre que venís, bueno, siempre da para seguir hablando, porque siempre rondamos temas donde surgen nuevos elementos o donde precisamente no surgen nuevos elementos y uno tiene la idea del estancamiento perpetuo, ¿no? Eh, América Latina no es una sola, ¿no? Son varias. Y uno se pregunta, no sé, entre otras cosas, con la dificultad que tienen los europeos, con el idioma, por ejemplo, ¿no? Con una cultura ancestral distinta, muy distinta a la que hemos tenido los pueblos de América, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Es que la historia de la integración, por decir, incluso la historia de Europa, es una historia que viene de recuperarse de la guerra, de la Segunda Guerra. Es decir, cómo podían restablecer y reorganizar su vida económica, porque estamos hablando de nada menos que de Occidente, de todo lo que significa Europa. Ellos tienen otro origen en la integración, otro esfuerzo y obviamente otros resultados. Es un mercado común de bienes, capitales, personas y servicios. Tienen moneda única, más allá del problema del Brexit, Sí, sí. y tienen instancias respecto del déficit fiscal, de la inflación, sin perjuicio de las dificultades y más aún en el mundo comercial de hoy. El tema de América Latina es que a veces se analiza como si hubiera tendido a realizar el mismo proceso que la Unión Europea, y es imposible, porque la América Latina es otra, son varias. Yo a veces digo, denme el teléfono, a ver que quiero hablar con América Latina, no tiene teléfono para hablar con una América Latina. Es decir, son distintas y la geografía, el desarrollo y las asimetrías en materia económica inciden enormemente en todo esto. De manera que lo que tenemos que hacer es que cada país desarrolle su estrategia en un ámbito donde hoy somos el continente más desigual del planeta, con la tasa de homicidios más alta del mundo. Y algunos otros datos que no me gustaría añadir simplemente para no quedar como una visión pesimista. Simplemente yo digo, yo soy un optimista informado. Entonces, esas varias Américas Latinas se tienen que plantear estrategias diferentes. Por ejemplo, si México tiene 90% casi de su comercio con los Estados Unidos, si además negocia con los Estados Unidos una protección hacia terceros países por la competencia que Estados Unidos ve con China, si Brasil tiene el principal socio comercial a China, sin ningún tipo de preferencia, como lo tiene el Uruguay, Argentina ahí en el mismo nivel casi, Chile, Perú, bueno, todo ese tema de comercio está vinculado a lo que no es precisamente la historia de la Europa relativamente desarrollada, porque nosotros somos países en vías de desarrollo, y yo diría que en vías de subdesarrollo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado otra definición de bienestar de una sociedad, más allá de los valores, la educación, que es una cosa básica. Si no hay inversión, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Y esto no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, porque ya de alguna manera uno analiza las distintas orientaciones de distintos países de América Latina y se da cuenta que bajo signos ideológicos diferentes están atravesando las mismas o peores dificultades. Ahora, Sergio, en materia de integración, hubo intentos que estuvieron sesgados ideológicamente, como la UNASUR, que así fracasó, ¿no? Ahora parece ser que el consenso de Brasilia busca de alguna manera ampliar la pluralidad, pero esos errores político-ideológicos. UNASUR, yo tuve una seria discrepancia durante muchos años por la estrategia de UNASUR en los temas que parecía una especie de sociedad ideológica, por ¿Y decirlo sí? así. Y esa sociedad ideológica, entre otras cosas, fracasó hasta por las propias rencillas existentes entre los socios ideológicos. Hasta ver lo que sucedió con nuestro país en las pastas de celulosa con las plantas, con gobiernos que se supone que eran amigos, o lo que sucedió con la expropiación de Petrobras por parte del gobierno boliviano de Brasil, o por todos los temas que hemos visto. De manera que ahí yo te diría que UNASUR
incluso trató de desarrollar una teoría de defensa común que fracasó estrepitosamente por las diferencias y las distancias que tenemos entre todos los países. La propuesta de Brasilia es nueva en el sentido de que hay que fomentar el comercio. Y lo importante, que es lo que nosotros vimos incluso en ALADI, con las dificultades que se tienen, son 13 países, los tres temas que son instrumentales. Uno es, no puede uno ignorar el avance digital, la plataforma digital que hemos elaborado para que accedan las micro, pequeñas y medianas empresas gratis, donde le da toda la información para poder relacionarse en el área de su desarrollo y también de la región. Son cerca de 20 millones las micro, pequeñas empresas en América Latina, en el continente, por decir así, y apenas exportan el 3% o el 1%. Las cadenas de empleo y de valor no existen. Entonces, esos temas hay que avanzar porque la información hoy es digital. Digital quiere decir todo lo que tenemos que manejar es una información al día. Bueno, eso estamos haciendo un esfuerzo que no es fácil. Y el segundo tema es casi, te diría, de sentido común. Hablamos de integración, de la parte comercial, de la frontera, pero la facilitación de comercio supone que un camión no puede pasar 2 días, 3 días para pasar de una frontera a otra. Y que eso son a veces medidas nacionalistas o medidas de carácter nacional o restricciones. Nosotros estamos elaborando un protocolo de transporte con las multas unificadas, con todos los temas para hacer pasos de frontera unificados. Es tan sencillo como es, no tiene nada que ver con la ideología. Es que no se puede decir, bueno, ahora con el transporte multimodal, la hidrovía Paraná-Paraguay. Yo la firmé hace 25 años y ahí está todavía, discutiendo si el peaje es unilateral por parte de Argentina, si los aspectos ambientales deben superarse. Y está en la expectativa nada menos que la tercera flota mundial de barcazas. Y no se puede avanzar en forma concreta por la debilidad, no solo de la burocracia, sino por la falta de energía de la voluntad política más allá de las discrepancias. Ahora, Sergio, esa voluntad política tiene que ver básicamente con preocupación por la situación interna, doméstica de cada gobierno, que tiene eso como prioridad 1, 2 y 3 y tiene poco tiempo para mirar hacia afuera, porque la integración no enamora y no llega a los pueblos. ¿Por qué? Es muy buena la pregunta, porque con la integración no ganás o perdés una elección. Claro. Y entonces hoy lo que realmente está priorizándose es las elecciones o la rotación, la permanencia o el cambio de poder cada 4 o 5 años. Entonces, internamente los temas que más acucian son la inseguridad, la parte macroeconómica o la inflación, pero los temas de inclusión social, que eso es la integración, inclusión social, están como postergados en las prioridades de los gobiernos. Y a eso le estamos agregando un elemento que es del día de hoy, de la época, de este cambio de época, la fragmentación que existe entre gobiernos y presidentes. Los presidentes ahora intercambian más adjetivos que objetivos. Y entonces un presidente le dice tal cosa al otro, ¿no? Y ya empiezan que este es de derecha, de izquierda, del centro y todo lo demás, y todo parece una fragmentación y una polarización donde, un poco lo que yo escuchaba de tu editorial, que el tema de los valores de la democracia y de la tolerancia hoy están debilitados porque es más importante tener un enemigo que administrar un adversario. Entonces todo es excluyente. Y en la integración o en el tema del empleo, por decir así, en el nuevo mundo de la brecha digital, de la brecha productiva y lo competitivo, los tiempos con que se manejan los gobiernos en este elemento de fragmentación son mucho más lentos que en los que va hoy el mundo de las grandes potencias. Total. Y ahí está el tema. Y en realidad lo que muestra la realidad es lo contrario, y es que a los gobiernos y a la política en general parecen acortársele los tiempos, como dice Juan Pablo Luna, se le acortan los tiempos y se le amplía el espacio, porque cada vez son más los temas que tienen que tratar y resolverlos cada vez en menos tiempo, ¿no? Exactamente, y ese es el tema que nosotros tenemos que encarar, pero el enfoque político
cada día es más fragmentado. Yo voy a CELAC ahora entre unos días. Muy bien, pero hay una cantidad de organismos. Cada vez que hay un problema se inventa un organismo. Entonces tenemos una especie de inflación de organismos internacionales. Sí. Y empieza cada uno a tener para un lado, para el otro, ahí está el Caribe, el CELA, bueno, la Alianza para el Pacífico, el Mercosur, Andina, y todo está dentro de lo que es el marco de la LADI, porque es donde permiten que los acuerdos no sean extendidos al resto de los países para fomentar la integración. Es muy difícil explicarlo, pero es tan sencillo como esto. Ahora, el pensamiento estratégico de carácter colectivo no existe. Ni siquiera en la afinidad de gobiernos que tienen simpatías por razones. Uno ve lo que sucede, por ejemplo, en los nuevos organismos internacionales. La OEA va para el Caribe, también el CELA, ahora está probablemente Guyana quiere asumir el IICA, pero no es la homogeneidad de una región, son todos distintos. Y el otro tema que a mí me interesa mucho es cómo hacemos para los corredores de exportación. Fíjate, hay un puerto en Perú, el puerto de Chancay, construido por los chinos, que se ha sido inaugurado, un costo de más de 2.000 y pico de millones de dólares en muy poco tiempo. Ese es el lugar donde van a salir, digamos, las exportaciones o el comercio con el principal socio de casi todos hoy, que es China, en los productos, sobre todo en la cadena agropecuaria. Pero las cadenas o las corredores de exportación tienen una lentitud y una dificultad. Entre otras cosas, no porque no existan fondos, porque está la CAF, está el FOSEN, es porque la lentitud política viene de las confrontaciones internas de cada país. Y aquí hay un elemento muy importante, que más allá del tema México, que es un mundo diferente por razones geopolíticas, es esta relación de Argentina y Brasil. Están condenados a entenderse, porque la geografía, decía Napoleón, es la madre de la historia. Tienen todo para desarrollar en aspectos de infraestructura, de pasos de frontera y todo lo demás. Pero el tema que nos ocupa todos los días, más allá de las tragedias de este tema, es si yo soy partidario de Palestina o no. La paz mundial es otra cosa, pero mientras nosotros estamos tratando de ser actores en el mundo con opiniones que pueden ser muy fundadas, nos olvidamos de encontrar las coincidencias que necesitamos en países que no se pueden mudar. Ahora, nosotros somos duros con Europa porque no acelera la integración, pero primero tenemos que dar el ejemplo nosotros. Pero es que es así. Pero yo tengo unas cifras que el otro día manejé bueno, con mucha de lo que es la relación intrarregión. Comerciamos solo el 11%. Tremendo. Europa está en 50 y 60, el Asia más de 60. Es decir, ¿cuál es el tema? Es el comercio. Entonces, la integración es la inclusión social. Ahora, nosotros estamos en un mundo donde el señor Trump, que ha destrozado el sistema multilateral de comercio, simplemente porque, mirá qué contradicción, el liberalismo económico de mercado está en manos de alguien que dice que el mercado hay que administrarlo. Y el multilateralismo y la apertura comercial está en manos de China, que dice tengo que ser co-socio comercial de todos los que pueda, y es socio de 120 países, principal socio comercial de 120 países en el mundo. Estos dos señores, o estos, con todo respeto, todos gobernantes, había una frase que yo recuerdo mucho de Luis Alberto de Herrera en el sentido histórico que decía, festín de leones. Los imperios a su forma se arreglan entre ellos. Y entonces cuando uno ve las conversaciones de Putin con el señor Trump en Alaska, y ve las repercusiones que tiene, ve los temas que se manejan a nivel de la solución, incluso bilateral, que ahora en octubre se reúne el primer ministro chino con Trump. Y entonces yo les digo, miren, nosotros en vez de estar alineándonos, tratemos de buscar cómo arreglamos con nuestra gente, para que nuestra gente viva mejor, para que tenga fronteras activas, para que poder combatir todos estos elementos que son de destrucción social. Porque hay una cosa que es clara, que ahora es más clara que nunca. El que no está en la mesa está en el menú.
Y Sergio, nosotros somos, hoy parecemos, hablamos de los grandes temas, pero en la mesa los que distribuyen el menú son China, Estados Unidos, y lo van a hacer. También va a tener Europa con su diálogo y también el tema de Rusia con sus expresiones. Pero mientras tanto, nosotros en nuestra desigualdad social, en nuestros problemas educativos, en esa reforma que necesitamos para el mundo laboral, para la preparación, como tú decías, no para el mercado, para valores de jóvenes que tengan que estar comprometidos nada menos que con la tolerancia y con la libertad, parece que es un tema secundario. Sergio, vos hablás yo puse el tema Europa, pero vos hablas de China, Estados Unidos. ¿Sigue siendo importante Europa? Parece perder peso en el escenario mundial, ¿no? Va perdiendo, entre otras cosas, porque, bueno, son 27 países, más allá de... Yo vengo ahora de una reunión muy interesante académica en Londres. Pero solamente manejar este dato. La población de África hoy es 1,5 veces o 2 veces la población de Europa. Muy bien. Y tenemos que ver lo que es las dificultades que tiene África. Son familias muy numerosas y pobres. ¿Dónde está el mundo que podía ser atractivo? En Europa. Son pocas familias, familias chicas y con un bienestar tradicional. Y ahí van. Y la inmigración es un tema, o la migración es un tema que a cada nivel lo tenemos que ver continental, pero sobre todo mirado desde el punto de vista de África, Europa. Tienen Porque un ahí es problema. donde surgen después el gueto que crean algunas culturas, Sí. y la reacción que tienen viejas tradiciones que no están acostumbrados a convivir ni con religiones, ni con No, costumbres. tienen un problema que nosotros no nos damos cuenta de la dimensión que tiene. Lo decía Samuel Huntington en el choque de civilizaciones. Entonces uno dice, bueno, muy bien, pero el otro tema, porque uno mira los ataques terroristas de Europa de los últimos años, de toda naturaleza, están fuera de la racionalidad interna, ¿no? De los ómnibus que atropellaron a multitud, de todas esas quejas y todo lo demás. Bueno, ¿y cómo administramos ese tema? Porque el terrorismo, que puede ser de todos lados, y el peor terrorismo, como yo siempre he dicho, el terrorismo de Estado, pero el terrorismo que tiene esa expresión de intolerancia, termina con que lo más importante es mi dogma, mi fe, y la vida de los demás es relativa porque está dentro de mi proyecto de trascendencia religiosa. Y es un tema, pero muy difícil de manejar. Y el otro tema es cuando hablamos del imperialismo chino. Es un imperio de otra naturaleza. Te iba a preguntar justamente eso, Sergio. ¿Corremos el riesgo de una dependencia, de caer, como tuvimos en otro momento con otros mercados, ser chino dependientes? Pero es muy probable. Fíjate que yo analizo, a ver cómo lo hago objetivamente y comercialmente. Sí, sí. Pongamos Brasil, porque el Uruguay tiene su característica. Brasil, su principal socio, sin preferencia, es China. ¿Cuánto exporta Brasil a China? Y debe exportar 15, 20 o 20 productos porque está dentro de la cadena agropecuaria, la cadena... Muy bien. Y lo demás, todas las importaciones que vienen de China sin aranceles, porque los aranceles no... Es todo un elemento que va afectando a la micro, pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, lo textil, los zapatos, el cuero, todo eso que era parte de una clase media o de una clase que se desarrollaba en función de determinadas producciones, bueno, los chinos ya lo hacen con competitividad, con productividad, porque ya no es aquel producto chino que decía, qué productito. Con calidad. No, con calidad. Y entonces, ¿dónde ingresan? Ingresan en los mercados o en los grandes mercados que tienen, bueno, la preferencia del consumidor en lo que puede. Pero, ¿y el que producía? Y el que produce, por ejemplo, en Uruguay o en la Argentina, cuando llega China con todos esos productos, ¿cómo hace para sobrevivir en el empleo y en el medio en que vive? Y encima, ¿cómo hacemos para que frente a esto podamos tener los instrumentos que ayuden a la gente? Y los instrumentos, China no se preocupa, no es la doctrina Monroe, la de Estados Unidos que decía yo voy a invadir ahora Santo Domingo. No, los chinos con razón estratégica dicen yo tengo el plan 2049-2050.
¿cuál es? Y eso se puede discutir, yo lo lanzo siempre para provocar. ¿Qué es el liberalismo de Adam Smith, el marxismo de Carlos Marx? Es el mercado. Y el mercado lo conquista China con toda esa producción, esa reconversión tecnológica, productiva, manufacturera, que lo ha puesto nada menos que al señor Trump en un estado de angustia, cuando tiene un déficit comercial de 300.000 millones de dólares con China, y cuando además China es acreedora en cierto sentido. Entonces, ¿qué hace China? Y bueno, yo me ocupo de... ¿Qué me interesa a mí? Le dice a los chinos. Yo produzco todo lo que pueda producir en todos los productos, bienes, en los servicios tecnológicos voy a desarrollar, y quiero puertos que me favorezcan la competitividad en medida en que para llegar y atravesar el Pacífico sean menos costos. Hay un tema final que yo te diría que es muy importante, que parece que no se está viendo, es el mar Ártico. El mar Ártico en poco tiempo se va a abrir por el deshielo. Y hay que ver si hay un abaratamiento de unos 20, 22 días de transporte marítimo. Los chinos tienen el 70% de los transportes marítimos del mundo. Después hay otros países, bueno, pero en general, y digo, ese imperialismo en el buen sentido y en el nuevo sentido, es el que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que nosotros estamos discutiendo la derecha e izquierda del siglo XX con los problemas del siglo XXI. Y todavía seguimos clasificando a este y al otro y nos perdemos en esto de los adjetivos entre los presidentes. A mí, el profesor Pibel Devoto, cuando era muy joven, me decía, ¿usted se va a dedicar a la política, joven? Bueno, utilice más sustantivos que adjetivos. Cuanto más adjetivos utilice, más rencillas va a tener, porque esos son irreversibles. Y acá es lo mismo, es la construcción de las armonías, es la sensibilidad social en la gente que vive en la inseguridad, en el crimen organizado, en todo esto que está avanzando y que a veces lo estamos mirando, esto con el sindicato, el corporativismo, los empresarios del siglo XX. Casi 2/3, más del 50% del comercio mundial es intrafirma. Es decir, están por encima de los estados. Tú le vas a decir ahora a la papelera, allá en Fray Bentos, a la fábrica de celulosa, y usted no puede hacer juguetes. No, eso es en otro lado. Yo lo que exporto es pasta de celulosa, muebles y todo lo demás es en el mundo y seguramente va a ir. Lo mismo sucede con el sector automotriz, donde China, bueno, lo que vemos en el sector automotriz, que es otro mundo. Y entonces uno dice, ¿y nosotros miramos desde la irrelevancia y desde la antigüedad del pensamiento, de esa comodidad de poner la etiqueta primero al que está hablando antes de decir en qué puedo coincidir para que este vecino que está en la esquina no tenga una vida más tranquila, más segura, o pueda desarrollar su trabajo, o pueda tener una empresa que pueda exportar, o pueda tener una frontera o un río Uruguay o Rivera, por ejemplo, es otro tema muy importante, o la cuenca de la Laguna Merín, que es de una enorme importancia en integración física. Y todavía estamos en los temas más políticos, obviamente, pero en los temas que quizás no son los que electoralmente tengan su rédito, pero son los que socialmente son prioritarios. Sergio, gracias por haber estado. Gracias, como siempre, Gabriel. Yo transmito estos mensajes no en el mundo desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo. Pero son datos. Son datos que tenemos que administrarlos porque la vida empieza todos los días y la cometa remonta con viento en contra. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Gracias. Este programa fue una presentación de